organizada por la Cátedra Mahatma Gandhi, que coordina la doctora Adela Rebolledo Libreros, quien está aquí presente y le agradecemos mucho siempre que nos acompañe en todas las actividades. Y bueno, me voy a permitir presentar a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Tania Romo González de la Parra. Ella es química farmacéutica bióloga por la Universidad Veracruzana. Cuenta con un doctorado en el que obtuvo mención honorífica en ciencias biomédicas por la UNAM y postdoctorado en cáncer de mama en el Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Actualmente trabaja como investigadora en el Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana, en donde desarrolla diversos proyectos de investigación en las líneas psiconeuroinmunología, salud y bienestar, y estilos de vida y salud. Es investigadora nacional nivel 2 dentro del Sistema Nacional de Investigadores Investigadoras e Investigadores de la CECITI. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Es perfil deseable PRODED por la Secretaría de Educación y pertenece al Padrón Veracruzano de Investigadores. Dirige trabajos de investigación a nivel pregrado y posgrado. Pertenece al cuerpo académico consolidado Ecología, Psicología y Salud y es coordinadora del posgrado de Biología Integrativa, de la maestría y el doctorado en el Sistema Nacional de Posgrado. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales en los que ha presentado trabajos científicos y cuenta con 68 artículos científicos publicados en revistas internacionales indexadas y con varios artículos publicados en revistas arbitradas. Ha publicado varios capítulos en libros especializados y 4 libros en editoriales nacionales e internacionales. Como pueden ver, tiene un amplio currículum. Este es solo una síntesis. Y bueno, le damos la bienvenida a la doctora Tania Romo y le pedimos que pues, nos comparta su presentación. Muchísimas gracias y bienvenidas todas y todos. Muchas gracias. Y bueno, antes de comenzar, quisiera agradecer a la cátedra de la Universidad Veracruzana Mahatma Gandhi y a la doctora Antonia Barranca por la invitación. Y bueno, la charla que les voy a compartir la titulamos El cuidado del alma como parte del bienestar. Y bueno, como preámbulo, generalmente el alma se considera como mediadora entre el cuerpo y el espíritu y está entrelazada con los distintos detalles de la vida cotidiana. Y si bien tiene inclinaciones espirituales, está estrechamente relacionada con la existencia física. De acuerdo con Thomas Moore, el alma está fundamentada en las experiencias de la vida cotidiana, en las emociones, a diferencia del espíritu, que representa más bien aspiraciones por la trascendencia, y una comprensión más elevada. Y bueno, el alma guarda un profundo misterio, instando a profundizar en la propia existencia. También Thomas Moore nos plantea que el mal de nuestro siglo justamente es la pérdida del alma y lo que plantea es que tenemos justamente una desconexión con lo profundo, con lo emocional y con lo sagrado de nuestra vida cotidiana. Y los síntomas de esta pérdida de alma justamente es el vacío existencial, la depresión, la adicción y el aislamiento, que como vamos a ver, justamente la intención del cuidado del alma es poner atención a lo que nos quieren decir estos síntomas. Y bueno, también Moore argumenta que la psicología y la medicina moderna han cometido el error de querer curar al ser humano como si fuera una máquina descompuesta. Y lo que propone justamente Thomas Moore es diferenciar de la cura al cuidado. Entonces, la cura lo que busca es la erradicación de los síntomas
y justamente tienen esta perspectiva como de que fuéramos una máquina. Entonces, si pusiéramos una metáfora como de un automóvil, entonces estaría reemplazando como los foquitos que se prenden en el tablero para no verlos. Pero justamente lo que nos está indicando esos focos o esas alertas es que tenemos que poner atención a lo que nos dice para detectar cuál es la causa de esas manifestaciones, y eso es justamente lo que hace el cuidado. Y bueno, para adentrarnos un poquito más en términos del cuidado del alma, pues uno de los aforismos más famosos de la antigüedad, pues tiene que ver con justamente el conócete a ti mismo, con el autoconocimiento. Y justamente este aforismo se encontraba en el oráculo de Delfos, que era un sitio donde pues los antiguos griegos iban a pedir consejo. Entonces, antes de entrar a este templo, justamente estaba este aforismo de conócete a ti mismo. Y entonces conocerse a sí mismo supone el camino del perfeccionamiento, de hacerse mejor, de adquirir conocimiento sobre sí mismo y tus limitaciones, y bueno, de desarrollar nuestra propia naturaleza. Entonces, por tanto, el autoconocimiento pues es un paso previo para la gloria y la sabiduría. Y bueno, el autoconocimiento y también el cuidado del alma se conectan por ello con la salud o con el bienestar, porque justamente comprende la salud los aspectos físicos, energéticos, mentales, emocionales y espirituales de nuestro ser. Y la salud es un estado de plenitud y la posibilidad de ser quien ya somos. Pero justamente para saber quién ya somos necesitamos indagar en el autoconocimiento y en el cuidado del alma. Y por tanto, el cuidado del alma y el autoconocimiento se transforman en instrumentos de acción y de recepción, percepción, que nos permiten justamente en estar en estado óptimo y beneficia por tanto nuestra salud, nuestro bienestar y toda nuestra vida. Y bueno, desde las instituciones educativas, las experiencias educativas destinadas justamente al conocimiento de la salud como un estado de plenitud, sabemos que son generalmente limitadas o inexistentes en algunos sitios. Y si bien pasamos horas, días, semanas, meses, años conociendo, estudiando sucesos e interpretaciones de lo que ocurre fuera de nosotros, poco tiempo pasamos dentro de nosotros mismos e indagando sobre lo que queremos y lo que nos está pasando en el día a día. Y bueno, en términos de educación, sabemos que hemos vivido una larga historia de nobles propuestas pedagógicas, políticas y económicas para el cambio social, pero la mayoría ha descuidado justamente el crecimiento y el desarrollo individual, lo cual es paradójico porque si queremos una sociedad diferente, justamente necesitamos indagar en estas cuestiones internas para desarrollarnos de manera más completa. Entonces, por lo tanto, requerimos un cambio en la manera de relacionarnos con el mundo y las personas, y también una formación más humana y política de los ciudadanos, sobre todo en este momento de crisis en el que vivimos pues actualmente. También justamente debemos encaminarnos a armonizar y equilibrar la parte intelectual, porque en general en la escuela se le da mucho peso a la parte intelectual, pero se deja de lado lo emocional, lo instintivo y lo espiritual, y justamente de esto trata el autoconocimiento y el cuidado del alma.
Y bueno, con este propósito les contamos que desde el año 2006 desarrollamos una experiencia educativa dentro de la Universidad Veracruzana denominada justamente así, autoconocimiento y cuidado del alma, que tenía como propósito integrar el aprendizaje profesional y la promoción de estilos de vida saludables en los estudiantes de la Universidad Veracruzana. Y esto sobre todo a través de la adquisición de las denominadas habilidades para la vida, que son el autoconocimiento, la empatía, la asertividad, la convivencia, la toma de decisiones, la resolución de problemas y conflictos, el pensamiento creativo, crítico, manejo de emociones, sentimientos y también el manejo del estrés. Y bueno, hemos hecho algunos estudios para evaluar qué efectos ha tenido este taller en los estudiantes. Y bueno, una primera aproximación es esta que les voy a mostrar, que se realizó en un grupo de 30 estudiantes de casos y 18 en el grupo, perdón, al revés, en el grupo experimental 30 y en el grupo de control 18. Y se les aplicaron estos instrumentos, el de salud y bienestar, el de sentido de vida, el de significado del sufrimiento, uno de factores de riesgo y protección, particularmente para el consumo de sustancias adictivas, y uno de percepción de estrés. Y estos instrumentos se aplicaron antes y después de la intervención. Generalmente el taller en el periodo semestral dura 15 sesiones y se realiza una por semana con una duración aproximada de 4 horas. Y bueno, estos son los resultados que obtuvimos en esta intervención. Como pueden observar, el grupo experimental tuvo grandes cambios en el antes y en el después, y solamente en el caso del significado del sufrimiento no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre los cambios del grupo control con el experimental, pero en el resto de las variables todos los cambios fueron estadísticamente significativos. Es decir, no solo cambió el grupo experimental antes y después, sino también el grupo experimental fue mejor que el grupo control. Ay, no sé por qué se regresa. Y bueno, también otra cosa que les quiero comentar es que en el caso del instrumento de salud y bienestar, los puntajes más altos en el grupo experimental fueron en los aspectos físicos, después los emocionales, mentales, y los más bajos fueron en el aspecto espiritual, lo que va acorde con lo que plantea Maslow de las necesidades humanas, que primero tenemos que atender el aspecto físico, después lo emocional, mental, ya cuando hemos cubierto estas necesidades, entonces podemos acceder a niveles más altos en aspectos espirituales y de autorrealización. Y bueno, también hicimos un estudio de correlación de cómo se encontraban las variables antes y después de la intervención, y también las distinguimos entre mujeres y hombres. Y bueno, no les muestro acá los datos porque este no es el propósito como de esta charla, pero las mujeres tenían puntajes más altos después de la intervención en casi todas las variables. No obstante, los hombres, cuando hicimos este estudio de correlación y lo pusimos en un gráfico de red, se puede observar que los hombres antes del taller pues casi no relacionaban las variables en su bienestar, y después del taller se encuentran completamente relacionados y casi igual que las mujeres. También estudiamos si mejoraba el desempeño académico de los estudiantes dándoles estos aspectos de autoconocimiento y de cuidado del alma.
Y sí, en efecto, después del taller tuvieron calificaciones más altas. También estudiamos si esta intervención perduraba en el tiempo y lo que encontramos es que si bien los puntajes a los 4 meses estaban todavía mejor que cuando iniciaron el taller, sí el efecto del taller se va como perdiendo un poquito en el tiempo. Y esto lo que muestra es que vivimos en un mundo tan enajenante que aunque sabemos lo que nos hace bien, si no tenemos voluntad y práctica diaria, pues vamos perdiendo estos efectos. Y bueno, también en una segunda intervención evaluamos aspectos más relacionados como a la educación positiva, es decir, con fortalezas de carácter, con balance emocional y con inteligencia emocional. Y también aquí solamente tuvimos un grupo experimental, aquí no hubo grupo control, y los aplicamos los instrumentos antes y después. Y lo que encontramos es que todas las fortalezas de carácter tuvieron cambios estadísticamente significativos después de la intervención. En el caso del afecto, del balance emocional, el afecto positivo tuvo cambios estadísticamente significativos y también el balance emocional, no así el afecto negativo. Y en el caso de la inteligencia emocional, la subvariable de inhibición de los impulsos, la empatía, la habilidad social, cambiaron estadísticamente significativamente después de la intervención, y también el coeficiente emocional total que mide este instrumento. Y también otra cosa que les quiero mostrar con estas redes, además de que están nuevamente más integradas las variables después de la intervención, es que si bien el afecto negativo, como se recuerdan, no había cambiado significativamente después de la intervención, después de la intervención, cuando vimos sus correlaciones, tanto el balance emocional como el afecto positivo, sobre todo el afecto positivo, ahora tienen relación con el afecto negativo, lo cual podría estar hablando de que si bien no cambió, sí ya hay manera como para regularlo. Y bueno, por los efectos justamente que tuvo esta experiencia educativa, decidimos ampliar el espectro de acción que tuviera dentro de la Universidad Veracruzana. Y para ello, creímos que un primer paso para que esto ocurriera es que tuviéramos un mayor número de docentes con estas habilidades y actitudes en autoconocimiento y cuidado del alma, que pudieran ser tanto replicados en este mismo taller como en otras experiencias educativas. Y para ello en el 2013 formulamos esta experiencia educativa, pero dentro del programa de formación académica, y se aplicó a grupos de docentes en las regiones de Veracruz, de Poza Rica y de Jalapa con muy buenos resultados. Y bueno, brevemente les voy a compartir un grupo de la región Veracruz en el que participaron 20 docentes del programa de salud integral. Estos fueron sus características. Y bueno, lo que medimos en esa ocasión, además de estos instrumentos psicométricos, también, bueno, este fue el grupo con el que trabajamos. Y medimos cortisol, oxitocina, también medimos presión arterial, pero bueno, en el caso de las variables como más de índole físico, encontramos una diferencia estadísticamente significativa en el cortisol. Como ven, bajaron las concentraciones de cortisol en los docentes.
después de tener esta intervención, lo cual también les comento que a diferencia de los estudiantes, que fueron 15 sesiones, con los docentes solamente trabajamos en 5 días y aún en 5 días se presentaron estos cambios. Y bueno, en el caso del cuestionario de salud y bienestar, hubo cambios en la subescala de autorresponsabilidad y amor, en respiración, en sensación, en comida, en movimiento, en sentimiento, jugar, trabajar y trascendencia. Y en el caso de las fortalezas de carácter, solo encontramos diferencias estadísticamente significativas en el caso de la energía, el perdón, la amplitud de criterio y la persistencia. Y bueno, también estas fueron las redes antes y después. De nuevo, las redes después de la intervención se encuentran mucho más compactas, lo cual habla como de esta capacidad de darnos cuenta de que las distintas variables que nos integran son importantes para nuestro bienestar. Y bueno, todo esto lo generamos en un manual para que cualquier persona que deseara replicar este taller pudiera realizarlo con éxito, y desarrollamos este manual que le denominamos para el cuidado del alma. Y bueno, hasta aquí sería como la información en torno como a esta propuesta que nosotros tenemos para mejorar el bienestar en términos del autoconocimiento y del cuidado del alma, pero me gustaría proponerles una práctica cortita para como que se vayan con la idea de lo que puede hacer el cuidado del alma para nuestras vidas. Y la propuesta que les quiero dar es que realicemos una práctica cortita de Anapanasati. Y bueno, Anapanasati es un tipo de meditación. Y bueno, la palabra meditación se ha utilizado para hacer referencia justamente a la reflexión y al como poner atención al pensamiento, y se ha asociado generalmente como con cuestiones místicas, pero esta práctica puede ser utilizada sin fines religiosos. Y bueno, algunas definiciones de la meditación es que es un ejercicio del pensamiento que consiste en la prolongación de la vista interna, también de someterse a la reflexión o el examen interior. Y desde el punto de vista budista, la meditación es la puerta de acceso al Samadhi Patanjali Yoga Sutra. Y bueno, el Anapanasati particularmente es la meditación en la respiración, es decir, en la inhalación y exhalación. Y es el primer tipo de meditación expuesta por el Buda en su discurso de los fundamentos de atención. Y el Buda puso especial énfasis en ella, ya que es la puerta de entrada a la iluminación y al nirvana, o al cielo, y ha sido adoptada por todos los Budas del pasado como la base principal del logro de la budeidad. Y bueno, se cuenta en la historia del Buda que cuando el bendito se sentó al pie del árbol del Bodhi y resolvió no levantarse de ahí hasta que alcanzara la iluminación, tomó el Anapanasati como su objeto de meditación. Y sobre esta base alcanzó las 4 absorciones o yanas, recordó sus vidas previas, desentrañó la naturaleza del samsara o del sufrimiento, experimentó los sucesivos conocimientos introspectivos, y en el atardecer, mientras temblaban los 100.000 universos, alcanzó la sabiduría ilimitada de un Buda totalmente iluminado. Entonces, si bien podemos como tomar como meta la iluminación, la realidad es que como practicantes podemos simplemente
pues adoptar esta práctica para mejorar desde nuestra concentración, nuestra tranquilidad, nuestro bienestar, etcétera, ¿no? Y el conocimiento de nosotros mismos. Y bueno, como metáforas para la práctica, les quisiera comentar estas 3 metáforas que existen en la meditación. La primera es esta de la mente de mono. Y es que en general lo que se dice es que nuestra mente es como un mono. Es decir, si uno piensa en un mono, particularmente en un zoológico, que están encerrados, lo que hacen estos sujetos es que no son incansables, es decir, no tienen momento de calma. Y entonces así es nuestra mente, de pensamiento en pensamiento en pensamiento. Y esto qué repercusiones tiene en nuestra salud, en nuestro bienestar y en nuestra paz, pues que justamente nos genera ansiedad y nos genera mucho malestar, justamente porque la mente nos lleva de pensamientos aterradores a otros quizás no tanto, y así es, en realidad puede llevarnos a tormentas emocionales. Y otra metáfora es la metáfora del elefante. Entonces también nuestra mente puede ser como un elefante. ¿Y a qué se hace alusión con esta metáfora? Que si nosotros pensamos en un elefante salvaje que llega a una aldea, pues generalmente un elefante en estas condiciones puede destrozar la aldea. Pero si se le entrena al elefante por su tamaño y por su inteligencia, pues puede ser un gran recurso para la comunidad. Entonces lo mismo, nuestra mente puede ser nuestro peor enemigo o nuestro mayor aliado. Y también existe la metáfora del bote. Entonces también es como si nuestra vida es como si estuviéramos en el mar. Y a veces en el mar o nuestra vida ocurren tormentas emocionales. Entonces, si nosotros no entrenamos a nuestra mente y le echamos un ancla, el barco puede naufragar en esa tormenta emocional. ¿Y dónde está esa ancla? Justamente aquí, en las sensaciones de la respiración cada vez que inhalamos y exhalamos. Entonces, a veces nos dicen cuando estamos perdiendo la cabeza o estamos perdiendo el control de nuestras emociones, nos dicen cuenta hasta 10, pero nosotros podemos contar hasta 10 y no ocurre absolutamente nada. Entonces, lo que sí tiene efecto es que respiremos hasta 10 con el ancla bien puesta. ¿Okay? Entonces, eso es justamente lo que intenta la meditación, entrenar a nuestra mente de mono o a nuestra mente de elefante para poder sortear las tormentas emocionales. No sé si hasta aquí haya algún comentario o me sigo con la explicación de la práctica. Yo creo que continuamos y después de la práctica. Ok, listo. Muy bien. Entonces, las indicaciones para hacer el Anapanasati, el Buda indicó que justamente esta práctica requiere de silencio, particularmente para el meditador principiante, porque justamente como no está entrenada la mente de mono, pues ante cualquier ruido, pues se va a perturbar y va a ir a resolver esa situación y no va a permanecer con su ancla concentrado. Entonces por eso se requiere pues de silencio, al menos en las primeras instancias. Y además requiere de una postura que es sentado con las piernas cruzadas. Podríamos pensar que una postura para practicar el Anapanasati sería acostado,
pero eso ya no es meditar, eso quizás puede ser hacer una visualización guiada, pero eso no es meditar, porque para meditar requerimos que la columna esté erguida y además que estemos conectados con el cielo, que sería a través de la cabeza, y con la tierra, que sería sentado en el piso. Entonces, también eso tiene un propósito. Y bueno, todas estas posturas que ven aquí se pueden utilizar, porque habemos algunos que no nos da el cuerpo para hacer la flor de loto. Entonces, dependiendo de nuestra estructura corporal y de nuestra flexibilidad, podemos adoptar las distintas posiciones que se ven en esta figura. Y bueno, como les decía, todas las escuelas de meditación coinciden en que la columna vertebral debe permanecer erguida porque se realiza un trabajo pues sobre la voluntad. Entonces, pues tiene que costar, o sea, no es, por eso no les digo que no es una visualización para relajarse, sino que es una introspección interna y un entrenamiento de la mente. Entonces, hay que sostener el cuerpo recto y si bien el torso debe estar recto, no debe de estar rígido, es decir, no tenemos que estar tensos en la posición. Y también las manos las podemos colocar en el regazo con esta postura que se llama mudra de las manos, o también existen otras que las puedes encontrar en la red, que también la postura de las manos nos genera también estados emocionales y mentales específicos. Y bueno, los ojos deben estar cerrados o semicerrados, lo que también le resulte más cómodo al meditador. Y la cabeza debe de estar derecha, inclinada ligeramente hacia abajo y con la nariz perpendicular al ombligo. Y justamente de lo que trata el Anapanasati es estar atentos justamente al ancla, a las sensaciones de cuando inhalamos y cuando exhalamos. Eso es básicamente el único propósito a realizar durante la meditación. Como metáfora también les puedo dar esta pauta de que se imaginen como si estuvieran al pie de un río y entonces están viendo el río y en el río, más bien río arriba, hay un niño traviesito jugando con barquitos de papel, entonces les está tirando barcos de papel y de pronto ustedes ven pasar esos barcos de papel. Entonces la idea de la meditación es que observen pasar esos barcos, que serían los pensamientos, pero que no los sigan. Entonces, sino que nada más los vean y que permanezcan en la atención de cuando inhalan y cuando exhalan. Entonces es como estar con nuestra atención como un centinela que observa justamente la puerta de entrada y salida de la respiración. Y bueno, entonces vamos a hacer esta práctica durante 5 minutos. No se angustien por el tiempo porque yo lo voy a llevar. Y vamos a utilizar estas campanitas tibetanas que se llaman tinchas para saber cuándo entrar y cuándo salir de la meditación. Entonces las campanitas se escuchan así, para que sepan. ¿Sí se escucha bien las campanitas? Listo. Entonces, para entrar a la meditación vamos a escuchar 3 campanitas y para salir vamos a escuchar una campanita. Entonces, pónganse en la meditación, en la postura de meditación que les resulte cómoda para el sitio en el que están.
pueden simplemente estar en su silla. Si están en una silla, váyanse no, o sea, no se recarguen en la silla, sino que estén en la parte, lleven su columna un poquito fuera del respaldo para que esté recta. Las piernas no van cruzadas, sino que van con los pies sobre el piso. Y simplemente van a cerrar sus ojos y van a escuchar las 3 campanitas, y cuando hayan pasado los 5 minutos, simplemente va a sonar la campanita y ustedes van a salir lentamente de la meditación. Eh, ¿Quedó clara la instrucción? ¿Sí? Bueno, entonces adopten su postura de meditación, cierren sus ojos y yo voy a tomar el tiempo.
Poco a poco vea regresando tu atención. Puedes mover los dedos de tus manos, de tus pies para regresar lentamente a tu cuerpo. Cuando estés lista, cuando estés listo, abre lentamente tus ojos. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario de cómo de la presentación o también de cómo sintieron la meditación. Adelante, Erika. Hola, buen día. Yo quisiera saber, comentaba la doctora que había oportunidad de poder como participar en facilitar este tipo de, bueno, del manual que ellos ya generaron, acorde a lo que nos comentó. No sé si haya algún correo o a quién pudiera dirigirme para consultar cuáles serían los requisitos en caso de querer ser facilitador. Sí, este es mi correo. Ay, no sé por qué no se quiso compartir. Ay, no me deja. Ya. Este es mi correo y también en esta liga de ResearchGate pueden encontrar los artículos que les comenté. Y bueno, para realizar el curso PROFA tendríamos que actualizar el registro porque ya tiene rato que no lo ofertamos, pero con gusto podríamos hacer ese curso si quisieran. Y pues el manual que les decía, a ver, a ver, perdón, es que no me dejaba. Ay, ya no puedo regresar. A ver, No, pero si te ves, Tania, o quieres compartir. a ver. Sí, permítanme tantito, es que tengo unas dificultades aquí técnicas. Porque me salí de la presentación y el Zoom no me deja minimizar, pero a ver si me deja. Bueno, mientras leo otros comentarios Sí. de parte de Blanca Elizabeth Cortinas. Gracias, Blanquita. Gracias, Tania. Excelente presentación. Gracias por compartir. Y de parte de Carla, dice, buen día, excelente presentación. Yo quisiera pertenecer a la muestra del estudio, la verdad. Y bueno, pues esos son los comentarios. Y esperamos, otra también va a decir unas palabras la doctora Adela Rebolledo. Y bueno, Tania, no sé si vas a compartir el libro, el manual. Si no, dejo el link en el chat porque no me está dejando ya compartir. Pero ahorita pongo en el chat el link. Doctora Antonia, hay otro comentario de Sí, Ixel Mondragón. sí, gracias, Blanquita. Sí, dice, ¿cuáles serían los 3 puntos más importantes para cuidar el alma? Muchas felicidades y excelente presentación. Los 3 puntos principales para cuidar el alma. Pues así como tips generalizados no les podría dar porque justamente el cuidado del alma y el autoconocimiento pues es individual. Entonces justamente la intención es que ustedes a través de la meditación o de otras técnicas se den cuenta como de las cosas que les permiten disfrutar más la vida y otras que les generan como malestar y aprender justamente a regular esas cosas que les generan malestar.
Entonces, no podría dar como un tip generalizado, así como tres cosas importantes para el cuidado del alma, pero sí algo que dice Thomas Moore es que el alma se cuida a través de justamente de estos síntomas o de estos malestares que se nos presentan. Entonces, en lugar de quitar esos malestares, lo que tenemos que hacer es poner atención a lo que nos está queriendo decir el malestar. Por ejemplo, la depresión o la tristeza. ¿Qué nos está queriendo decir la tristeza? ¿Qué nos está haciendo entristecer? Y a partir de ahí entonces podemos llegar a estados pues de mayor bienestar. Pero no es quitar el síntoma, sino poner atención a lo que nos está queriendo decir el síntoma. O los celos, como decía en algún lugar la presentación. También los celos o la envidia o la ira, han sido como puestos como cosas a eliminar en la vida, pero en realidad son cosas que nos alertan a aspectos de nuestra vida que no queremos ver. En general, Jung en psicología plantea que tenemos como una especie como de sombra. Entonces tenemos que mirar también nuestra sombra para saber cómo pues acceder a esos estados y que no nos generen malestar, ¿de acuerdo? Entonces no podría dar como tips generalizados. Gracias, espero haber sido clara. Muchas gracias. Sí, también tenemos aquí otros comentarios de Odette, una egresada brillante de nuestro posgrado. Dice, muchas gracias, doctora Tania, me encantó el espacio para la meditación. Considero que sí es muy apropiado implementarlo como profa. Y Itzel Mondragón dice, gracias. Y la logro impartir como profa y me encantaría tomarlo. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, vamos a escuchar también los comentarios de nuestra coordinadora de la cátedra Mahatma Gandhi, la doctora Adela Rebolledo Libreros. Doctora, si nos da sus palabras y... Sí, muchas gracias. Antes de dar el agradecimiento a la doctora Tania, sí me gustaría preguntarle cuál es la finalidad de la meditación, porque efectivamente tenemos que buscar el origen de esa emoción que nos causa esa sensación de malestar, de enojo, pero ¿cuál es la finalidad de meditar? Justamente como explicaba en las tres metáforas, es entrenar a la mente, porque lo que nos genera malestar en la vida es justamente esos pensamientos intrusivos y gatillos que nos generan emociones y luego esas emociones generan comportamientos y eso se hace como un círculo vicioso. Entonces la idea de la meditación es aprender a regular esos pensamientos intrusivos y justamente se hace a través de la respiración. Entonces, de hecho, si ya nuestra mente está entrenada a la meditación, entonces en lugar de hacer caso impulsivamente a la emoción o al pensamiento intrusivo, vamos a la respiración, nos calmamos y entonces después respondemos. Esa es un poquito la intención del mindfulness o de la meditación y también de darnos cuenta de que la vida es cambiante, que la vida pues es también impermanente, o sea, no solamente, sino que así como las cosas buenas que nos gustan, quisiéramos que estuvieran todo el tiempo ahí, la verdad es que no ocurre, entonces se van, pero también el malestar no es permanente. Entonces, también la meditación nos ayuda a darnos cuenta de eso. Entonces, por eso es que se ha vuelto una práctica pues en psicología, en medicina y en pedagogía también se utiliza mucho la meditación justamente
para poder acceder a nuestra propia sabiduría también, ¿no? Entonces tiene muchas implicaciones tanto para la salud, para el bienestar y para el manejo de los conflictos, o sea, para muchas cosas. Ujú. Pues doctora Tania, en nombre de la Cátedra Mahatma Gandhi, expresamos nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento por esta cátedra, por esta conferencia, esta plática, como le querramos llamar, y su valiosa, por supuesto, participación como ponente en esta conferencia, también denominada así como el cuidado del alma para el bienestar. Agradecemos de veras profundamente la generosidad que ha tenido usted para con nosotros de compartir sus conocimientos, sus experiencias, sus reflexiones, em, sus investigaciones, invitándonos a mirar hacia nuestro interior y a reconocer la importancia del cuidado del alma como parte esencial de nuestro bienestar integral. Su participación nos recuerda que el bienestar no se limita solamente a lo físico, sino también se requiere cultivar la paz interior, la sensibilidad, la empatía y el equilibrio que nos permiten relacionarnos de una manera más humana y solidaria con los demás. Reciba, doctora Tania, este reconocimiento que amablemente la doctora Barranca nos los va a proyectar y que se lo vamos a leer en un momento por esta su participación y desde luego, de nueva cuenta, esto demuestra su generosidad y su gratitud para con nosotros y reciba también nuestra admiración por su compromiso con la construcción de estos espacios de reflexión, de bienestar y de desarrollo humano. Valores que se encuentran fundamentalmente vinculados con este legado que es de la Cátedra Mahatma Gandhi. Y desde luego esperamos gustosos que el curso PROFA se reactive, ¿sí? Muchas gracias por acompañarnos a todos ustedes y estaremos atentas a lo que usted nos diga y desde luego por contribuir con su palabra, su experiencia, sus investigaciones y que con ello se construya una cultura de la paz y de la bienestar. Gracias, doctora Tania. Si Muchas nos hace el gracias. favor, doctora Barranca, de leer el reconocimiento, por favor, Sí, para claro. Tania. Bueno, me permito leer el reconocimiento. Dice la Universidad Veracruzana, a través de la Cátedra Mahatma Gandhi, otorga el presente reconocimiento a la doctora Tania Romo González de la Parra por su valiosa y entusiasta participación como expositora en la conferencia El cuidado del alma como parte del bienestar, celebrada a través de la plataforma Zoom en beneficio de la formación integral de la comunidad estudiantil de la Universidad Veracruzana. Liz de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Boca del Río, Veracruz, 20 de agosto del 2026, y firma la doctora Adela Rebolledo Libreros, coordinadora de la cátedra Mahatma Gandhi. Muchísimas gracias y muchas felicidades, doctora Tania, y muchas gracias a todas y Gracias. todos por su presencia. Gracias. Muchas Esperamos gracias. el curso. Muy bien. Y ya está ahí el link del libro, por si lo quieren adquirir. Gracias. Nos vemos en el Profa. Muy bien. Hasta Bonito día pronto. para todas, para todos. Gracias.